Bien, volvemos al piso aquí de Forum y vamos a presentar la primera de las notas que anunciamos al inicio del programa y tiene que ver con la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, a quien, como decíamos, la vamos a realizar de manera telefónica, ya la tenemos en línea. Senadora, ¿cómo le va? Buen día. Buenas noches, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por Saludos a tu audiencia. Bien. Rodríguez Machado, lo primero que le quería preguntar era con un proyecto en particular que usted había presentado la semana pasada y que tiene que ver con reconocer, hoy gracias a Dios tenemos la lluvia que ha calmado un poco toda la situación, pero era reconocer, y esto que se traslada a una situación económica, a los bomberos de la provincia de Córdoba con todo el trabajo que habían realizado, con un cobro. ¿Esto fue presentado, finalmente usted lo presentó en el Senado? Sí, lo que ocurre es que el gobierno nacional firma un decreto en virtud del cual le reconoce un subsidio de 10.000 pesos por mes durante 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, a los brigadistas que trabajaron en el combate al fuego en la provincia de Córdoba. Y fueron 64 brigadistas a quienes obviamente les agradecemos. Claro. Pero convengamos que la mayor dedicación, coraje, bravura y trabajo fueron de los bomberos voluntarios de la provincia, que son 560 los que participaron durante más de 20 días en estos incendios que nos tuvieron en vilo, y lo que yo presenté es un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional a través del Senado para que lo haga extensivo a todos los bomberos. Es decir, no solamente los brigadistas, sino también a los bomberos que trabajaron y que son bomberos voluntarios, justamente más a ellos que lo hacen por solidaridad, por su propia iniciativa y por dedicación, ¿no? Entonces era oportuno hacer este reconocimiento económico que implica no una suma tan grande, pero sí muy importante que todos sean tratados de la misma manera. Bien, Machado, ¿y este proyecto tuvo cierta cabida dentro de la Cámara? Sí, a ver, yo pedí una moción de preferencia para la próxima sesión porque la presenté sobre la hora de la sesión y esta moción me fue aceptada, fue votada. Así que seguimos empujando. Igualmente se lo envié a quienes manejan el Plan Nacional de Manejo del Fuego, también a dependientes del área de ambiente de la Nación para que lo consideren, y estamos tratando de que esto sea extensivo. Bien. Rodríguez Machado, la llevo al ámbito estrictamente político. Andrés Ferreira la saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrés. Bueno, suspendidas las internas del PRO, ¿cómo sigue esta cuestión? ¿Para cuándo? ¿Hay alguna fecha prevista? ¿Cómo se va a resolver? En principio se suspendió hasta los primeros días de noviembre. Como todos sabemos, el PRO tenía que sí o sí llamar a elecciones internas porque vencían los mandatos, entonces se decidió una prórroga de estos mandatos y una suspensión temporal hasta que mejoren las condiciones de presencia física y la posibilidad de traslados de afiliados de un lugar a otro. Hay que pensar que se traen las listas físicamente desde el interior a la capital, y la capital de Córdoba está con esta restricción que hemos vuelto un poco a unas fases anteriores debido a la gran magnitud de casos de COVID que estamos teniendo, donde después de las 20 horas hay una restricción circulatoria también. Entonces no era oportuno en este momento además que también estaba la situación de los incendios que hacían intransitable muchas rutas para poder llegar a la ciudad de Córdoba. Entonces, por esos motivos se hizo suspender y bueno, habrá que esperar un nuevo cronograma. De hecho, los otros partidos ya también prorrogaron para marzo sus elecciones internas, así que vamos a ver si se hace a fines de año o en marzo. Senadora, ¿y en qué puede afectar esto la vida política del PRO? Y en todo caso, las internas, ¿hasta qué punto pueden influir en una continuidad o no de Juntos por el Cambio? No, las internas son dentro del partido, también en la Unión Cívica Radical tienen internas, todos los partidos están renovando sus candidaturas. En Juntos por el Cambio entendemos que es el lugar, el espacio donde nosotros hemos sido gobierno y donde seguimos funcionando. Lo hacemos en el bloque de diputados nacionales, en el bloque de senadores nacionales y también en la provincia. Es decir, pienso que la suspensión implica una necesidad en virtud del COVID. Se van a realizar las elecciones internas. No estoy pensando bajo ningún punto de vista que el PRO va a salir de Juntos por el Cambio. Claro, el tema, perdón Andy, porque en el radicalismo hay un ala más dura que pretende
ser más radical, digamos, Claro. y hay un ala más coalicionista. Claro. Y en ese caso sí influye un poco cómo sea el resultado de la interna. Por eso le preguntaba si esto podía equipararse a lo que pasa en el PRO o no. Mira, a nivel nacional, vos sabés que cuando se votó la inclusión del radicalismo dentro de la alianza, del frente este que tenemos, hubo voces disidentes. Entre ellos, bueno, no para mencionar a dirigentes radicales que respeto mucho, pero el propio Ricardo Alfonsín en su momento estuvo en disidencia. Y ganó la otra ala, la que hoy en cabeza de Cornejo está de acuerdo con que el presidente de la Unión Cívica Radical que conformemos a Juntos por el Cambio. Así que seguro hay voces disidentes, pero hasta estos momentos estas voces disidentes no son mayoría en ninguno de los partidos. Claro. ¿Y dentro del PRO hay un ala más dura y un ala más blanda también, Rodríguez Machado? Del PRO nacional, no, la verdad, mire, yo creo que es más que tiene que ver con trascendidos periodísticos y una forma de dominarlos, porque la relación a nivel nacional de todas las que son autoridades, digamos, entre Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, el propio Macri, hay una relación bastante fluida, hablan todo el tiempo, se acuerda mucho, tenemos reuniones de Zoom bastante periódicas. Claro que hay una diferencia entre quienes gobiernan y están al frente de ejecutivos, que tienen que tener una relación más institucional con el gobierno nacional, y quienes no, quienes por ejemplo estamos en la trinchera legislativa donde hay otra posibilidad de micrófono. Pero se trabaja de conjunto y las decisiones fuertes se toman entre todos. Bien, Laura, la quiero llevar al ámbito de lo que está pasando con la pandemia y demás. Hubo dos manifestaciones en el último tiempo, una el 12 de octubre y otra el 17 de octubre, ambas marchas que terminaron con manifestaciones plurales, con muchísima gente en las calles y demás, y hubo una parte de la sociedad que quizás no estaba de acuerdo con una o con otra o con las dos. ¿Cómo considera usted que fueron realizadas estas marchas? Sobre todo, digo, la del 12 de octubre fue muy popular en Córdoba, pero terminó con algunos actos como esa fiesta electrónica que vimos en el Patio Olmos, que bueno, fue repudiada por todos los sectores políticos y demás. Pero, digo, en el medio de la pandemia, ¿no fueron imprudentes estas expresiones políticas? Mire, yo lo que creo es que, primero que hay muchas manifestaciones. Yo que voy a Buenos Aires a sesionar el Congreso de manera permanente, continua, todas las semanas, hay en todas las esquinas de Buenos Aires, cerca del Congreso, de Plaza de Mayo, de los ministerios, manifestaciones. Y de eso nadie dice nada. Convocada por gremios, por sindicatos, por asociaciones que dependen de trabajadores, por autoconvocados, y ellos manifiestan su necesidad de hacerse oír. Bien. Y yo creo que la libertad de expresión, la necesidad de hacerse oír con los cuidados de rigor, como bien vos dices, nadie apoyó a esa fiesta electrónica sin barbijos, que no sabemos quién la organizó, porque esto es como autoconvocado, pero no, en un país democrático, la necesidad de expresarse cuando un gobierno no te escucha y hacerlo con los cuidados de rigor no me parece imprudente. Me parece mucho peor lo que está pasando a nivel nacional, donde hay un avasallamiento de la justicia, donde hay la pretensión de callar a la gente, donde estamos en una cuarentena de más de 200 días que no ha dado los resultados, encerrados en nuestros domicilios, por supuesto que todos respetamos las medidas de salud, pero también estamos preocupados porque no dan los resultados que habían anunciado, y somos uno de los países con más números de casos. Y bueno, entonces en todo esto poder expresarse de una manera respetuosa, porque muchos iban en su auto, tal como lo hizo Moyano, cuando quiso hacerlo para el 17 de octubre, es un derecho de la libertad y de la democracia. Senadora, ¿quién manejó mejor la pandemia? ¿El peronismo cordobés o el peronismo nacional? Usted me puede decir, en definitiva el gobierno nacional es el que instruye a las provincias, pero está claro también que muchas provincias a través de sus gobernadores fueron habilitando, restringiendo, flexibilizando de acuerdo a la situación particular. ¿Cuál considera usted que manejó mejor esta pandemia? Mire, yo no soy especialista en pandemias.
y creo que casi hay muy pocos especialistas en eso. Pero sí lo que te voy a decir es que lo que sí le pregunté a Cafiero, cuando estuvo dando su informe, Santiago Cafiero, en el jefe de Gabinete de Ministros, la verdad, ¿por qué esta descoordinación? No necesitamos uniformar, ¿sí? Porque también es verdad que hay realidades distintas. Pero el país se ha convertido en un caos, donde hay aduanas internas, donde no se puede pasar de un lugar a otro, donde los requerimientos para ir el caso de Solange ha sido tal vez el más terrible que hemos padecido los cordobeses, que su papá no pudo ir a saludar a su hija los últimos días de vida. O sea, no sé qué manejo de la pandemia puede hacer. Creo que hay un criterio que los ministros de salud han tratado de mantener criterios. Ahora, fuera del criterio que tiene que ver con la salud, hay otros criterios que tienen que ver con acordar tal vez reglas de convivencia, donde alguien tiene derecho a ir a ver a su familiar que está a punto de morir, donde no puede haber aduanas internas cuando vos tenés propiedades del otro lado y no podés ir a ver si tu domicilio ha estado invadido o ha estado usurpado. O sea, hay derechos, ¿sí?, que no tienen por qué resignarse, cuando también reconocemos que hay un derecho a la salud, pero también hay otros derechos. Entonces siempre los gobiernos deberían arbitrar cómo hacer, ¿no?, para que esos derechos puedan todos ejecutarse en una especie de armonía institucional. Y eso es lo que creo que ha faltado, ¿no?, ese tipo de coordinación. Machado, en estos últimos días, el expresidente Mauricio Macri ha dado una serie de notas y entrevistas en varios medios. Hoy por la tarde, precisamente, se había dicho hace unos días, en las primeras entrevistas, que no había mencionado a dirigentes cordobeses. Hoy lo hizo, la mencionó a usted y a Zoe Zucaría, por ejemplo, como dirigentes destacadas. Y lo que yo le quiero hacer al revés, preguntarle a usted si Macri sigue siendo el líder referente de la oposición, o el hecho de lo que pasó en las PASO el año pasado, de las elecciones, ha atomizado un poco el poder del PRO y hoy son otros dirigentes los que llevan la batuta, como puede ser Horacio Rodríguez Larreta o la propia Patricia Bullrich. No, él mismo reconoció que existen estos dirigentes. Obviamente él tiene la calidad de ser expresidente y haber sacado más votos en la última elección, aunque perdió, que en la anterior, después de gobernar 4 años en un contexto no tan fácil. Las elecciones se perdieron no porque bajó en cantidad de votos, sino porque se unió el peronismo, eso está claro, porque en cantidad de votos sacamos más votos. El PRO siempre ha sido un partido que tiene no una voz unánime y vertical, ¿no? En eso tal vez nos distinguimos un poco, y con todo respeto lo digo, del peronismo, donde está el menemismo porque Menem decía lo que iba a hacer, el kirchnerismo porque los kirchner dicen lo que hay que hacer. Bueno, eso en el PRO no, evidentemente que hay líderes, Macri es un líder muy muy importante a quien yo respeto mucho, también hay otros dirigentes muy muy importantes, y eso es lo que le da vida a los partidos, ¿no? No a votar en una sola expresión. Y él lo reconoció en el reportaje que hoy vos decís. De hecho, le escribí recién un WhatsApp agradeciéndole su mención en el programa de hoy de la tarde, ¿no? Muy honrada me siento. Senadora, por último, la consulta es un tanto haciendo futurología, pero de eso también se trata la política, en verdad. Teniendo en cuenta los resultados en elecciones provinciales, de Cambiemos y Juntos por Córdoba, tanto en 2019 como en el 2015, donde fueron candidatos a gobernador figuras del radicalismo. Para el 2023, ¿tiene que ser una figura del PRO? Y le pregunto concretamente, ¿usted se siente capacitada para encabezar una posible lista, quién sabe? Mire, la verdad que para el 2023 falta mucho. Primero tenemos las elecciones del 2021 de medio término. Cierto. Y creo que es importante ganarlas. Las elecciones donde los cordobeses vamos a elegir nuevamente nuestros 3 senadores provinciales y vamos a elegir nuevamente la mitad de los diputados nacionales, exactamente, que son 9. Y eso tiene mucha importancia, porque si nosotros creemos o pensamos, o quienes van a votar entienden que en el Congreso no debe haber esta absoluta mayoría del kirchnerismo, tiene que apostar
o trabajar en función de conseguir esos votos por parte de la oposición, es decir, que Juntos por el Cambio haga una buena elección. Así que todavía creo que es bastante prematuro, ¿no es cierto?, hablar de qué va a pasar en el 2023 cuando todavía nos queda un desafío enorme, que es el 2021, de hacer una buena elección ahí también. Está bien, pero usted se siente capacitada, ha venido, lo hablábamos en el inicio del programa antes de establecer el contacto, que usted ha venido logrando digamos, peso específico dentro del PRO a nivel provincial, a nivel nacional, hoy siendo la vicepresidenta en la presidencia del Senado, digamos, ha construido, ha forjado en los últimos años una identidad propia dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio. Por lo tanto, usted tiene un liderazgo tiene un liderazgo natural y además probablemente sea una de las candidatas dentro de lo que se pueda discutir de la alianza, ¿no? Sí, yo soy respetuosa de mi partido. Si después en el 2023 hay que trabajar en ese sentido, lo voy a hacer. Y si en relación a capacidad lo tienen que definir quienes estiman esa decisión. Yo, por supuesto, que trabajo muchísimo, he trabajado en ámbitos del Ejecutivo también, y para mí sería un honor inmenso poder, aunque sea, ser precandidata. Así que yo no le corro el cuerpo a eso, pero vuelvo a decir, lo primero que hay que hacer es hacer una buena elección en el 2021. Bien. Sobre todo que haya una mujer también, ¿no? Porque eso fue algo que estuvo bastante esquivo entre los candidatos a gobernador y vice en la última elección, así que también sería importante. Sí, porque hay ley de cupo para los cargos legislativos, no así para los ejecutivos. Claro, exacto. Seguro. Muchísimas gracias, senadora. Le agradecemos mucho. Nada, muy buenas noches y bueno, una gran alegría que toda la zona de Punilla no esté padeciendo nuevamente estos incendios que los tenían a mal traer. Así que gracias a Dios no ha llegado la lluvia. Así es. Muchas gracias. Un saludo grande. Bien, ahí estaba. La senadora Laura Rodríguez Machado, al final no esquivó el bulto, ¿no? Terminó diciendo ya me siento capacitada, en condiciones. De todas formas, creo que, Andy, sin 2021 no hay 2023. O sea, eso hay que tenerlo en claro. Hay un solo candidato por ahora, ¿no? A gobernador, que es Gustavo Santos. Que ya se candidateó, tiró el libro, se candidateó, es el único candidato que hay de todos los que andan dando vuelta. Que tenemos. Bueno, nos vamos a meter en el próximo bloque en el ámbito local. Vamos a hablar con el concejal Gustavo Molina del Frente Capaz en el próximo bloque y luego cerraremos